Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más de su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Este espacio donde desde la doctrina social de la Iglesia, el Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, traemos semana tras semana mensajes y temas de interés para la doctrina social de la Iglesia, para nosotros como sociedad, como individuos, como personas de fe. Quiero comenzar excusando nuevamente a mi compañero Fernando Pacheco Balcour, que por razones de sus obligaciones como director de la Clínica de Asistencia Legal de nuestra universidad no puede estar con nosotros en esta mañana, y esperamos tenerlo y contar con él ya para la próxima semana. Eh, en esta ocasión, en esta semana, queremos compartir con ustedes un segmento de un simposio que se realizó recientemente en nuestra universidad sobre el tema del manejo de desastres y de emergencias. Ese simposio fue un simposio magnífico y tuvo diversos ponentes. Al final tuvo un panel sobre el tema de la ética en el manejo de las emergencias y los desastres, y ese es el panel que queremos compartirle. Y estaremos comenzando con la ponencia de la doctora Marla Pérez. Marla Pérez es una doctora especialista en sociología y que se desempeña actualmente como profesora e investigadora en la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande. Y ella estuvo hablando sobre el tema de el manejo de emergencias y cómo las conductas poco pensadas, poco éticas y responsables magnifican el impacto de los desastres naturales, particularmente los que hemos padecido y hemos recibido los embates aquí en nuestra isla. Así que, sin más, los dejo con la ponencia de la doctora Marla Pérez Lugo. Pero voy a hablar sobre las etapas del desastre y sus aspectos éticos, porque el desastre no solamente es el momento en el cual impacta un evento natural y trae conmoción y trae la interrupción de la vida cotidiana, sino el desastre tiene otras etapas en donde se crea la vulnerabilidad y en donde hay la posibilidad de mitigar la vulnerabilidad. Y como segundo punto principal, pues cómo sabemos lo que sabemos sobre los desastres, cuál es el aspecto ético de la investigación sobre los desastres. Cuando hablamos de qué es un desastre, este es el diagrama que se me viene a la mente, ¿no? Los desastres son un proceso que tienen unas causas de raíz, que tienen unas presiones dinámicas, y vamos a hablar de eso en un momento, y que tienen unas consecuencias sociales, o sea, que tienen causas sociales y consecuencias sociales. Y las etapas del desastre son la preparación, la respuesta, la recuperación y la mitigación. Y eso vuelve a comenzar, porque no es solamente un evento el que nos toca a través de nuestra vida, sino que es cíclico, ¿verdad? De todos los años tenemos temporadas de huracanes, cada cierto tiempo tenemos terremotos, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de causas de raíz, y esto es un modelo que se utiliza en manejo de desastre, se llama el PAR Model, el Pressure Model, o el modelo de presión. Lo que dice es que las causas de raíz son estructurales. O sea que no son culpa de una sola persona, pero son culpa de todos, porque es la forma en la cual estamos organizados como sociedad. O sea que la desigualdad social, que ya también se ha planteado aquí que Puerto Rico es uno de los 5 países más desiguales
en el mundo completo, lo que significa que hay gente muy rica, muy rica, muy rica, pero hay gente muy pobre, muy pobre, muy pobre, y que la brecha entre los ricos y los pobres es bien grande. Pues esa brecha, la existencia de esa brecha es una causa de raíz para los desastres. El sistema político, el sistema económico en el cual estamos insertos, todos esos son causas de raíz. Y las presiones dinámicas son la falta de entrenamiento, la falta de instituciones locales que se encarguen de manejar las vulnerabilidades, la falta de inversión local, la falta de ethical standards, o sea, de estándares éticos, que es lo que nos trae aquí en el día de hoy. Este es el ciclo de desastre. Como les planteé hace un momento, están la recuperación, la mitigación, la respuesta y la preparación. Y me salté una etapa a propósito porque las etapas no necesariamente siguen un modelo lineal, sino que pueden ocurrir en órdenes diferentes. La recuperación son los esfuerzos de parte de los afectados para superar la ruptura y prosperar después del impacto de un fenómeno. La mitigación son las medidas que pueden tomarse antes del evento para reducir su impacto. La preparación son actividades que se hacen con anticipación para fortalecer la capacidad de las organizaciones, comunidades, hogares e individuos para responder efectivamente a la ocurrencia de un evento. Y la respuesta son las actividades llevadas a cabo por individuos, hogares, comunidades y organizaciones para afrontar el impacto del evento. Ejemplos de actividades de preparación pues son la planificación, el entrenamiento, los simulacros, la educación pública. Y ahora les voy a presentar algunos ejemplos de ese tipo de actividades en Puerto Rico, porque la cuestión con las diferentes etapas del desastre es que tenemos muchas oportunidades para hacer las cosas mal. Y la falta de estándares éticos pues nos proveen las herramientas para efectivamente hacer las cosas mal a través de todas estas etapas del desastre. Un ejemplo de preparación sería los códigos de construcción y las prohibiciones para construir en áreas que son expuestas a fenómenos naturales. Pues sabemos que en Puerto Rico tenemos un problema serio de construcción en áreas que son altamente expuestas. Por ejemplo, en partes de la costa y después del huracán María vimos edificios completos, por ejemplo en el área de Rincón, que cayeron al agua porque estaban construidos en el espacio marítimo terrestre. Un ejemplo de simulacro es el Caribe Wave, o lo que se llamaba como Lantex, que es un simulacro a través de toda la isla, bueno, los municipios que estarían expuestos a tsunami, y la práctica de qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y quiénes están involucrados en esas actividades, y me parece que los compañeros aquí de manejo de emergencia nos pueden dar clases de cómo se dan, cómo se llevan estos simulacros y cuáles son los lessons learned, las lecciones aprendidas de esos simulacros. En términos de respuesta, vemos que la respuesta es la atención a las víctimas y minimización de la interrupción, o sea que la instalación de alarmas, la relocalización, la búsqueda y rescate, atención médica de emergencia, supresión de fuego, etc. Esto es otro ejemplo de cómo hacer las cosas mal. ¿Verdad? Yo creo que no necesitamos explicar mucho. Hasta en Estados Unidos, cuando uso esta foto, automáticamente ya todo el mundo sabe a lo que me estoy refiriendo, o sea que es self-explanatory. Esta es otra foto que no necesita mucha explicación.
O sea que los procesos de respuesta, precisamente por estar debajo del manto de la desorganización que supuestamente trae el impacto de un fenómeno natural, proveen el espacio para que se tomen decisiones no a partir de lo que es justo y de lo que es bueno, de lo que es lo que salvaría vidas, sino por otros tipos de valores, ¿verdad?, diferentes, como por ejemplo el deseo de prosperar políticamente o simplemente el descuido. Antes de ir a esta, en términos de respuesta, recientemente salió publicado un artículo en una revista muy prestigiosa internacional, precisamente, que prueba científicamente que después del huracán María, los municipios que eran municipios afiliados al PNP fueron reconectados a la red eléctrica antes que los municipios que eran afiliados al Partido Popular. No es opinión. ¿Por qué no me sorprende? Ok. En el caso de los terremotos, ¿verdad? Esta zona, tampoco tengo que explicarlo mucho porque ustedes vivieron a través de este proceso y todavía siguen viviendo con los temblores, lo que se llama el earthquake sequence, ¿verdad?, que todavía no ha terminado. Pero una de las oportunidades para hacer las cosas mal era la atención de FEMA a los campamentos y lo que ellos llamaban pop-up shelters, o sea, shelters, ¿cuál es la palabra? Refugios improvisados, que la gente prefería quedarse cerca de sus casas, aunque sea durmiendo afuera de sus casas, ¿verdad?, por miedo a entrar a las estructuras, o si las estructuras no estaban vivibles, antes de irse a un refugio formal establecido por FEMA o el gobierno estatal. Entonces, yo participé de comunicaciones y de llamadas telefónicas entre organizaciones no gubernamentales y el gobierno estatal y FEMA, y escuchaba cuando FEMA le decía a las organizaciones no gubernamentales que dejaran de proveer servicios a los pop-up shelters porque querían obligar a la gente a irse a los refugios formales, y que dejaran de darles comida, que dejaran de darles agua, porque querían que se vieran obligados a ir, sin necesariamente tomar en consideración las razones por las cuales estas personas estaban durmiendo fuera de sus casas. Y peor aún, al reportar las estadísticas después de las personas que estaban siendo servidas por FEMA y las personas que estaban desplazadas de sus hogares o dentro de sus hogares, ellos contabilizaban las personas que dormían frente a su casa o en su auto como personas que estaban en sus hogares. O sea que automáticamente no necesitaban recibir servicio de FEMA ni del gobierno estatal porque ya estaban dentro de sus hogares. En términos de recuperación, estos son ejemplos de recuperación: evaluaciones de daños, remoción de escombros, asistencia a víctimas, reconstrucción. Y me gustaría traer, ¿no?, que después del paso del huracán María, había 12 planes de recuperación diferentes, por diferentes organizaciones, por diferentes agencias. El Departamento de Energía tenía uno, el gobierno estatal tenía otro, FEMA tenía otro, no estamos hablando de que alguien a propósito saboteaba el proceso de recuperación, aunque sí entiendo que hubo gente que a propósito saboteó el proceso de recuperación. Pero en este caso vemos cómo los intereses de diferentes organizaciones se manifiestan en la redacción de diferentes planes de recuperación, que esto hasta cierto punto sabotea el proceso de reconstrucción porque no hay una unión detrás de un objetivo común. Ya me pasé los 15 minutos.
Las 3,000 viviendas con toldos de FEMA que mencionaba el señor presidente esta mañana. Y lo que Caraballo Cueto estaba mencionando de la ejecutiva de FEMA que se declaró culpable por el mal manejo de fondos relacionados a la reconstrucción del sistema eléctrico. En particular, lo que ella estaba haciendo era enviando esos fondos, desviando esos fondos a Cobra, que era una de las compañías que estaba encargada del manejo de la red eléctrica para reconstrucción. En estos procesos también vemos cómo se presta para la atribución de contratos a compañías que no necesariamente son compañías locales, sino que son compañías extranjeras, en este caso compañías de Estados Unidos, para los procesos de reconstrucción. Y eso, vuelvo y les digo, no es culpa de nadie, pero es culpa de todos. El proceso en sí, entonces lleva a que la economía local se afecte y no reciba los beneficios que pudo haber recibido si fueran compañías locales las que fueran contratadas para este tipo de apoyo. Esto es una comunicación personal con un ex empleado de RAND que me dice que RAND Corporation o la corporación RAND recibió $1 millón para escribir recomendaciones al gobierno federal para la reconstrucción y la recuperación de Puerto Rico, y que oficiales de RAND le decían que no tenían dinero para pagar expertos en Puerto Rico para consultarlos en el proceso. Es más, que no había en Puerto Rico los expertos necesarios como para poder llevar a cabo la reconstrucción de Puerto Rico, cosa que es totalmente falso. También vemos cómo en esta etapa del desastre, en la atribución de fondos para la recuperación, en el procesamiento de las claims a FEMA, hay desigualdades que perpetúan las inequidades previas al desastre, al impacto del evento. Por ejemplo, este estudio que cubre del 1999 al 2013, establece que en condados con por lo menos $10 billones en daños, los hogares blancos en Estados Unidos aumentaron su riqueza en un promedio de $126,000 durante la recuperación. Sin embargo, la riqueza de los hogares negros, latinos y asiáticos disminuyó en promedio entre $10,000 y $29,000. O sea que volvemos, no es culpa de nadie, pero es culpa de todos. La forma en que estamos organizados hace que se perpetúen las desigualdades preexistentes en los procesos de recuperación. Y cuando hablamos de mitigación, estamos hablando de evaluaciones de vulnerabilidad, prácticas de construcción, decisiones sobre el uso del terreno. Y vemos también cómo tenemos muchas oportunidades para hacer las cosas mal. Cuando trabajamos o intentamos trabajar con un plan de uso de terreno, y ese plan de uso de terreno, el proceso sufre la influencia de sectores que se van a ver afectados, como por ejemplo el sector de la construcción, el sector de la manufactura, etcétera. Los informes de qué fue lo que sucedió son importantes en este proceso, porque en cuanto uno puede identificar que hay un problema, eso abre la puerta para evitar ese mismo problema durante un evento subsiguiente. Sin embargo, esa no ha sido la
experiencia, vemos cómo después de María y después de los terremotos se seguían repitiendo los mismos problemas, ¿no? Aun cuando ya se habían identificado, por ejemplo, la relación de la afiliación político-partidista con la distribución de suministro. Y parte de este proceso también es la manufactura de ignorancia. La manufactura de ignorancia es lo que hacen las compañías, por ejemplo, tabacaleras y las compañías de gasolina y petróleo. Por ejemplo, al negar que existe un vínculo entre el cáncer de pulmón y el cigarrillo, o al negar que existe un vínculo entre el uso de combustibles fósiles y el cambio climático, pues lo mismo, nuestro gobierno estatal incurría en manufactura de ignorancia antes, durante y después de María sobre aspectos que eran medulares. Por ejemplo, no reconocer que las universidades son infraestructura crítica de Puerto Rico. O sea que se devaluaba el conocimiento local tanto en los procesos de planificación pre-evento como en los procesos de recuperación post-evento. La falta de transparencia sobre el proceso de recuperación, ya se mencionaron aquí las muertes, cómo los números asociados a las muertes iban cambiando progresivamente dependiendo de la presión que diferentes entidades pusieran sobre la opinión pública, básicamente. Que me conste, ha habido 3 investigaciones sobre mortalidad a raíz del huracán María, y uno establece 1,000 muertes, otro establece 4,600 muertes, y no fue hasta que salió ese segundo que el gobierno de Puerto Rico entonces comisionó el del Milken Institute, diciendo, porque era demasiada la presión. Otra forma de manufacturar ignorancia es ignorar los datos sobre cambio climático, impactos a la salud de la generación de electricidad, la participación ciudadana, etcétera. Y esta narrativa del lienzo en blanco, del blank canvas, de que después de un evento existe un canvas en blanco en donde cualquier extranjero puede venir a pintar una obra maestra, básicamente, en donde se ofrecían los procesos de reconstrucción y recuperación al mejor postor, pero ese mejor postor tenía que venir de afuera y no necesariamente podía emerger de adentro. Entonces, ¿cómo sabemos lo que sabemos sobre los desastres? Pues aún la investigación, o no aún, sino hasta la investigación sobre desastres tiene aspectos éticos. No sé si se puede leer ahí, pero en vez de tú debería decir investigador o investigadora, pero eso era muy largo, así que puse tú. Existen una serie de aspectos que hacen que uno tome una serie de decisiones en el proceso de generar conocimiento sobre desastres, que pueden ser apropiados o inapropiados, pueden ser buenos o malos, o reveladores de valores que no necesariamente son los valores que nosotros queremos que guíen los procesos de respuesta, recuperación, mitigación y preparación. Por ejemplo, la investigación sobre desastres se hace de forma inmediata, se hace lo que se llama Quick Response Research, que tiene que ser inmediatamente porque se considera que hay data perecedera o datos perecederos que tienen que recolectarse inmediatamente después del evento. Pues eso trae una serie de problemas, aún problemas con investigación con sujetos humanos. No sé cuántos de ustedes han trabajado aquí con el IRB, con el Institutional Review Board, ¿verdad? Pero el IRB no protege a comunidades post-desastre como población vulnerable. O sea que básicamente la investigación sobre desastres se convierte en una carrera a ver quién llega primero y quién puede explotar más los recursos que tienen comunidades que acaban de haber sido impactados por fenómenos naturales. En conclusión,
Los desastres son procesos sociales, o sea, no son eventos, son procesos sociales con diferentes etapas de manejo. Las diferentes etapas de manejo, incluyendo la investigación, envuelven cientos de decisiones a múltiples niveles que se prestan para recrear o para crear una sociedad justa y equitativa o no, ¿verdad? El no ha sido nuestra experiencia. Las preguntas importantes que nos tenemos que hacer en las diferentes etapas del manejo de desastres es el quién decide, cómo lo decide, para quién lo decide y para qué lo decide. Y muchas veces esas preguntas no llegan a formar parte de nuestros procesos de discusión pública. Y las decisiones más importantes para evitar los desastres son aquellas que se toman pre-evento. O sea, son esos procesos de planificación, de construcción, de políticas públicas, de protección de comunidades vulnerables, como por ejemplo los adultos mayores. Esas cosas no ocurren de la nada. Esas cosas, lo que nos estaba planteando la compañera, no surgen a raíz del huracán, sino que el huracán lo que hizo, como ella bien dice, fue revelar las inequidades y desigualdades que ya existían. Y esas desigualdades e inequidades se crean a través de los procesos de política pública, que son procesos diarios y que muchos de nosotros nos tapamos los ojos así y decimos, no, a mí no me gusta meterme en política, pero la política se mete en usted cuando ocurren este tipo de eventos. Saludos, escuchaban la ponencia que presentó la doctora Marla Pérez Lugo en el simposio sobre manejo de desastres y emergencias que se celebró recientemente en nuestra universidad. Tenemos que ir a una pausa, pero al regreso les expondremos la ponencia del reverendo padre y doctor Jorge Ferrer, nuestro director de la Escuela de Teología de nuestra universidad. Así que no se retiren, que en breve regresamos con Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Hoy. Bienvenidos a este segundo segmento del programa Iglesia, Estado y Sociedad, donde estamos presentando lo que se discutió en el último panel del simposio sobre manejo de desastres y emergencias que se celebró recientemente en nuestra universidad. Los dejo en esta ocasión con la presentación que dio el doctor y padre Jorge Ferrer, quien dirige la Escuela de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y quien nos habló sobre el tema de la ética en el manejo de emergencias y desastres. Así que los dejamos con la ponencia del padre Ferrer. Así que gracias por estar todavía aquí, pequeño resto de Israel. En el penúltimo párrafo de la filosofía del derecho de Hegel, hay una frase que es famosa y que toda la gente que no ha leído la filosofía del derecho la cita, que es que Hegel compara la filosofía con la lechuza de Minerva. Minerva es la diosa romana de la sabiduría, la Atenea griega, y la lechuza, el búho de Minerva, que es símbolo de la sabiduría, emprende siempre su vuelo al atardecer. Y dice Hegel que la filosofía es así. Es el famoso dicho en latín, primum vivere de inde philosophari, ¿no? Primero hay que vivir, primero están los hechos y después los hechos se valoran. Y eso que podemos decir de la filosofía en general, pues ciertamente hay que decirlo de la ética. Mi director de tesis doctoral, quizás, no sé si Jorge Iván lo conoció, el padre Gaffo, Javier Gaffo siempre decía, la buena ética comienza con buenos datos. No hay valores si no hay hechos. Los valores siempre, la valoración se da sobre los hechos. Así que hoy nos han dado muchos datos. Se parte de los datos, de los hechos vividos, de los hechos que estamos viviendo, pero también siempre con una mirada hacia el futuro. Porque si no nos quedamos en el discurso del lamento, en eso que Marciano Vidal, un autor español, llama la patética moral. ¿Qué mal están las cosas? Sí, hay que reconocer lo que está mal, hay que valorar los hechos,
pero con esa mirada utópica. La ética siempre es una empresa utópica. Utópica en el mejor sentido del término. Utopos quiere decir lo que no está en ningún lugar, lo que no está en ningún lugar todavía, pero hacia lo que nos vamos moviendo, hacia ese horizonte futuro de esa sociedad buena, de esa sociedad fraterna a la que aspiramos. Yo siempre le digo a los estudiantes que el método de la ética, el método también de la teología pastoral, es el círculo hermenéutico. Hechos, vida, praxis, pero esa praxis siempre tiene que ser una vida reflexionada, y la reflexión, la teoría nos lleva de nuevo a la praxis, en un círculo que nunca termina, en un círculo que siempre se va profundizando idealmente y se va enriqueciendo. Antes de esto yo podría dedicarle mucho tiempo, pero no le voy a dedicar mucho tiempo. A veces cuando uno viene a hablar de la ética, pues dice, aquí viene el eticista o el moralista a dañar las cosas. Bueno, algunas ideas de lo que la ética no es, de las caricaturas de la ética. La ética no es un conjunto de prohibiciones. ¿No? Hay gente que piensa que la ética es un conjunto de prohibiciones, sobre todo de tipo sexual, que quieren arrebatarnos el gozo de vivir. Todo lo contrario. La ética no es... Una señora me decía una vez, me dice, padre, ¿y por qué todo lo bueno está prohibido? O es pecado o engorda. Bueno, pues no, todo está prohibido. Todo hay que saberlo vivir con moderación, como nos decían anteriormente. Hay un texto del libro del Eclesiástico que dice, ¿cómo es? Alegría del alma y del corazón es el vino tomado a tiempo y con moderación. No son un conjunto de normas breves, simples y que en todos los casos se aplican de manera absoluta. Ciertamente aquí podríamos hablar mucho, y en los sistemas deontológicos de moral hay algunas normas que se aplican sin excepciones, pero la mayor parte de las normas morales están sujetas ¿a qué? Al discernimiento, a la deliberación, teniendo en cuenta la situación concreta en la que se toman las decisiones existenciales. Y la ética tampoco es cuestión de preferencias como el color o el sabor. Ciertamente hay una dimensión eminentemente personal de la ética, pero cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de que tenemos que decirnos la verdad, cuando hablamos de la consideración y el respeto que merece cada persona, eso no es una cuestión de gustos. De eso depende que podamos colaborar y convivir de cara al futuro. Por lo tanto, Lisa Cahill, que es una teóloga americana especialista en ética, tiene una frase en un artículo que a mí me gusta mucho. Dice, mira, si en realidad no hay mucha discusión sobre cuáles son las cosas básicas que los seres humanos necesitamos para florecer. Y en el fondo para eso es la ética. La ética es, nos decían por aquí, para la excelencia. La ética es para promover el florecimiento humano. Dice, si sobre eso no hay mucha discusión. Hay una antropología mínima en la que estamos de acuerdo. Sabemos que hay cosas fundamentales que los seres humanos necesitan para florecer. El problema es quién tiene derecho a tenerla. El problema es a quién le concedemos la posibilidad de acceder a ellas. Por lo tanto, la ética, hay elementos éticos que son eminentemente personales, pero si caemos en el subjetivismo de que cada uno decide lo que es bueno o lo que es malo por sí mismo, vamos a poder convivir. Va a ser posible la convivencia. Y ahí es donde nos decía la licenciada una ética de mínimos. Claro que también hay una ética de máximos, ¿ah? La ética no es solamente ética de mínimos, pero necesitamos unos mínimos consensuados, unos mínimos establecidos intersubjetivamente, si es que queremos poder vivir y poder colaborar de una manera pacífica para el florecimiento de todos. ¿Y cómo se establecen esos mínimos? Por la argumentación razonable. Entonces, ¿qué es la ética? La ética tiene que ver con el bien de las personas. La ética tiene que ver con la plenitud de las personas realizada en la comunidad de personas y en la comunidad de los vivientes. La ética siempre es una actividad, como les decía, utópica, intersubjetiva,
requiere el diálogo y la deliberación y la argumentación, y es una actividad eminentemente prosocial. Por lo tanto, ¿cuál es el objeto que se estudia? ¿Cuál es el objeto de valoración en ética? El objeto de estudio en ética siempre son aquellas acciones que son atribuibles a la responsabilidad humana. Aquello que no es atribuible a la responsabilidad humana no es objeto de estudio de la ética. Y ahí vamos ya enseguida a volver al tema de los desastres y de la responsabilidad humana en esos fenómenos o en esos procesos, como nos decía Marla, que llamamos desastres. Aquí yo podría entrar un poquito en qué es la autonomía, qué son los actos humanos, como se han definido en la tradición, eso que esta mañana ya en la primera conferencia nos hablaba mi tocayo, ¿no?, del libre albedrío. El libre albedrío es limitado, ciertamente nuestra libertad es limitada, pero hay un resquicio que es suficiente para que podamos hablar de ética, para que podamos hablar de responsabilidad moral, para que podamos hablar de responsabilidad y corresponsabilidad por el futuro. Sobre eso, si ustedes quieren, evidentemente es un tema sobre el que podríamos decir muchísimo, muchísimo más. Otro error que a veces hay cuando hablamos de moral o de ética es pensar que tiene que ver solamente con conductas privadas, con conductas interpersonales. Hoy yo no me voy a fijar tanto en la microética, me voy a fijar en la macroética. La microética es la que se refiere, por ejemplo, en la bioética. Yo he dedicado muchos años de mi vida a trabajar en bioética, el consentimiento informado, la relación médico-paciente, o nosotros en la academia, el plagio. Pero los problemas éticos hay siempre que verlos en un contexto estructural. Los seres humanos somos animales sociales. Y por eso la microética, no nos podemos quedar en la microética. Siempre es importante movernos al plano de la macroética. El contexto social, estructural, que hoy día no es solamente político, sino también global, esa dimensión estructural de los problemas, y eso es lo que estamos mirando hoy, si ustedes se fijan, es lo que hemos estado mirando a lo largo del día, esa macroética, esa dimensión estructural de esos fenómenos, de esos procesos que nosotros llamamos desastres. Y voy a hablar también desde la tradición del pensamiento social cristiano. No se asusten porque esto no implica ni un abordaje fideísta ni un abordaje fundamentalista. La concepción en la tradición del pensamiento social cristiano siempre es razón iluminada por la fe y fe, convicciones evangélicas profundizadas, iluminadas, cuestionadas con la ayuda de la razón. Así que no voy a usar argumentos de autoridad, voy a tratar de razonar con ustedes y de dialogar desde un punto y tratando de establecer, sí, voy a hacer alusión a valores que son importantes de la tradición del pensamiento social cristiano, pero articulándolos de una manera razonable, de tal manera que podamos dialogar sobre ellos, aunque no compartamos las convicciones teológicas que le dan mayor profundidad. Bien, tradicionalmente se ha dicho que los desastres pueden ser causados por acciones humanas o por eventos naturales, pero a lo largo de todo el día de hoy, ¿qué nos han estado diciendo? Que en realidad el fenómeno que llamamos desastre no es un fenómeno estrictamente natural, ¿verdad que no? Si fuese un fenómeno estrictamente natural, yo no tendría nada que decir. ¿Por qué? Porque si es un fenómeno estrictamente natural, ¿qué tiene la ética que decir? Nada. Absolutamente nada. Por lo tanto, si fuesen fenómenos, yo siempre que hablo sobre esto, invito a una moratoria del término desastres naturales. Porque realmente es un término engañoso, es un término que nos absuelve de nuestra responsabilidad. El desastre como hecho humano está relacionado, lo hemos oído hoy hasta la saciedad, con la vulnerabilidad social de las personas
y de las comunidades. Y por eso es que es un tema de enorme importancia, de enorme relevancia para la ética y sobre todo para la ética social. Vulnerabilidad, lo que quiere decir, viene del latín, vulnus en latín, es herida. Es decir, vulnerable es el que puede ser herido o el que puede recibir una lesión física o una lesión moral, una lesión social, que puede ser lesionado. Y en filosofía solemos distinguir entre la vulnerabilidad antropológica, que es intrínseca y que en sí misma no está sujeta, digamos, a valoración moral, está sujeta a valoración moral la manera como nosotros la tratamos. Es decir, por el hecho de ser humano yo soy un ser finito. Por el hecho de ser humano, de ser una criatura humana, yo puedo sufrir, ustedes me pueden hacer daño, me puedo ahora entusiasmar y caerme del escenario y partirme la cabeza, partirme el pescuezo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy vulnerable. Yo soy vulnerable y esa vulnerabilidad antropológica en sí misma no es el problema, porque es intrínseca. El problema que nos planteamos hoy es el de la vulnerabilidad extrínseca o estructural. Aquella vulnerabilidad que es resultado de la estructura básica de la sociedad. Voy a pasar por alto esta diapositiva porque ya lo he dicho. La vulnerabilidad social no es natural. No es natural porque está directamente relacionada con la distribución de la riqueza, el poder y las oportunidades en la sociedad. Es decir, está relacionada con eso que Rawls llama la estructura básica de la sociedad. ¿Y qué es la estructura básica de la sociedad? Es el modo como la sociedad está organizada. Es el modo como las grandes instituciones sociales distribuyen derechos, deberes, oportunidades, ventajas para la cooperación social. Por ejemplo, es decir, si yo nazco, lo hemos estado diciendo, si yo nazco en una comunidad marginada, con una familia pobre, en una familia donde no se valora la educación, donde no hay ambiente para educar, no tengo las mismas oportunidades que el que nace en un ambiente, una familia acomodada, que va a escuelas de buena calidad, es decir, yo recuerdo una vez, yo soy jesuita, como se dijo, pues dando una clase en el colegio San Ignacio, en nuestro colegio, es decir, que me dicen los estudiantes de San Ignacio que los que iban, perdonen que use el ejemplo, pero que los que iban a la Vila Mayo o a la segunda unidad de Caimito, en aquella época yo vivía en Caimito, en una casa de inmersión, tenían las mismas oportunidades que ellos. Yo dije, oigan, pues ustedes y yo no vivimos en el mismo país. Ustedes y yo vivimos en planetas completamente distintos. ¿Tienen las mismas oportunidades? No, evidentemente no. Eso es la estructura básica de la sociedad. Y todos nacemos en ella, y no tenemos opción. Es decir, no tenemos opción. Yo nazco en un país o nazco en otro. Nazco en una familia o nazco en otra. Y eso no es opción. ¿Eso me viene qué? Eso es la lotería social. Rawls habla de dos loterías. La lotería biológica y la lotería social. Y la lotería social me viene dada. Después yo puedo trabajar, tratar de superarla. Se supone que la sociedad, si es una sociedad buena, me dé oportunidades para competir. Pero la vulnerabilidad social está en buena medida relacionada, en buena medida es un factor de esa estructura básica de la sociedad que no es natural, no la hizo la naturaleza, es decir, no, la hemos hecho a través de las decisiones humanas. Decisiones humanas, como se nos decía esta mañana también en otra de las presentaciones, que son el resultado de decisiones que se han ido tomando a lo largo de los años, a lo largo de los siglos. Ninguno de nosotros, como nos recordaba Marla,
es totalmente responsable, pero todos somos corresponsables. Es decir, las estructuras de injusticia, las estructuras de corrupción que hay en otros países, en Puerto Rico no, es decir, es que yo vivo en otro planeta, las estructuras... No, yo no tomé la decisión de que hubiese esas estructuras de corrupción, pero eso no me exime de responsabilidad. Yo soy un ciudadano de este país. Yo soy responsable, soy corresponsable, aunque yo no sea el actor del acto de corrupción. Esto es lo que a veces nosotros los eticistas hablamos de esto, decimos que son problemas éticos no paradigmáticos. ¿Y cuál es el problema ético paradigmático? Bueno, yo no sé a quién, si este bolígrafo se le quedó a Marla, pero, ¿ves? Yo se lo estoy diciendo ahora, fui bobo, pero suponiendo que yo no hubiese sido bobo, yo cojo el bolígrafo y me lo echo al bolsillo. Eso, evidentemente, es una cosa, adiós mío, me lo estoy echando al bolsillo, de verdad. Es decir, evidentemente estoy usando, ¿verdad? Un bolígrafo, pues no es una cosa de mucho valor, pero bueno, es decir, me estoy apropiando de algo que no es mío, ¿verdad? Pues este es un problema ético, digamos, paradigmático. ¿Qué hay? Un acto de violación ética, un culpable y una perjudicada. Es fácil de resolver, es fácil de juzgar. ¿Cuál es el problema con el cambio climático? ¿Cuál es el problema con las estructuras de corrupción? Pues el problema es que son no paradigmáticos porque la estructura injusta de la sociedad, porque no puedo señalar que concretamente, sí, fue Jorge el que se robó el bolígrafo. No, por eso son más difíciles. Pero estos problemas éticos no paradigmáticos son cuestiones de ética social y son cuestiones de justicia social. Una sociedad justa es aquella que garantiza a todos sus miembros oportunidades equitativas para desarrollar sus capacidades básicas y llevar una vida conforme a la dignidad humana. Y por lo tanto, y esto se ha hablado aquí hoy, protege y promueve efectivamente los derechos humanos fundamentales, por lo menos, no voy a entrar en los derechos verdes de tercera generación, por lo menos los de primera y segunda generación. Y yo ahí tengo una teoría que la he desarrollado en algún artículo sobre mi teoría de la túnica inconsútil entre los derechos de primera y segunda generación. Si alguien tiene curiosidad, después puedo apuntar sobre el tema, pero no quiero que me manden a callar, que ya mismo me van a mandar a callar. El concepto de justicia, yo he oído mucho hoy acceso a la justicia. Ojo, ojo, ojo. La justicia no es equivalente al derecho. Se supone que el derecho existe al servicio de la justicia, pero no son equivalentes. Es decir, la justicia es un principio ético, ¿no? El concepto de justicia es un concepto análogo. Tradicionalmente, en ética, en la tradición occidental, hemos hablado de las distintas especies de la justicia, las distintas clases de justicia. Justicia conmutativa, justicia legal, justicia distributiva, y hay una especie de la justicia que se ha cultivado mucho a partir del siglo XIX, que es lo que llamamos la justicia social, ¿no? Todas las distintas especies de la justicia tienen en común que siempre buscan darle a las personas, a la sociedad, a las personas, a las comunidades, aquello que les es debido, aquellos que les corresponden. Cuando yo le doy a usted algo en justicia, yo no le estoy haciendo un favor. Ahí, obviamente, la ética no es solamente de la justicia, hay una ética de la beneficencia, hay una ética de la generosidad, pero cuando yo le doy a usted algo o cuando yo reclamo algo en justicia, usted no me está haciendo un favor. Si me lo debe en justicia, me está dando algo que a mí me pertenece, que a mí me corresponde. Y me puede corresponder por muchos factores. Puede ser por un contrato, puede ser por un regalo, puede ser porque pertenezco a una comunidad determinada.
Pero cuando hablamos de justicia social en su sentido más fundamental, se trata de cosas que le corresponden a las personas por el mero hecho de ser personas. Cosas que les son debidas en razón de su humanidad. No en razón del pasaporte, no en razón de la raza, no en razón de los ingresos o de las cuentas de banco, no en razón de los títulos académicos, no en razón de sus creencias del partido, si es azul o rojo, yo no sé qué de otro color, no de sus creencias religiosas o ausencia de ellas, le corresponde por ser persona. Y por eso es que está en relación con el concepto de derechos humanos fundamentales de primera y segunda generación. Esta es una cita, perdonen aquí, pues aquí ha habido tanto Spanglish a lo largo del día que hasta yo que soy un purista de la lengua, pues me siento con el derecho a poner una cita en inglés. Pero esto es un libro de texto de teología moral social y a mí me gusta como él dice, mira, un orden social justo es el que asegura que todas las personas tengan una oportunidad equitativa para vivir una vida decente, conforme a la dignidad humana, libre de cargas o privaciones desproporcionadas. Todos tenemos cargas y todos tenemos privaciones. El problema es si son desproporcionadas, teniendo en cuenta el contexto social. El problema es si impiden que esa persona florezca y se desarrolle como persona. Y esto es algo que le debemos a cada uno, no porque sea de este partido, no porque tenga este pasaporte, no, nos lo debemos porque somos personas y nos lo debemos unos a otros. Y hoy no tengo tiempo de desarrollar este tema, pero es un tema también que lo he trabajado bastante. Hoy día las teorías de la justicia clásicas, desde la República de Platón hasta The Theory of Justice de Rawls, han sido lo que podemos llamar teorías de la justicia políticas. Es decir, ¿qué quiere decir política? De polis, no en el sentido de politiquero, sino de polis, del Estado. Es la justicia distributiva y la justicia social se ven como algo que se realiza en el Estado. Hoy día eso es insuficiente. Hoy día eso es insuficiente porque la estructura básica de la sociedad hoy no es política. La estructura básica de la sociedad es global. Y por lo tanto, la justicia social hoy hay que plantearla en términos globales. Pero eso lo voy simplemente a decir y no lo voy a desarrollar, sino que vamos a volver de nuevo a los desastres. Por lo tanto, si los desastres están relacionados con la vulnerabilidad social, si la vulnerabilidad social no es natural, sino que depende de la estructura básica de la sociedad, si de la estructura básica de la sociedad todos somos responsables, hay que decir que los desastres son una cuestión de justicia social. Y este problema se incrementa hoy, como lo hemos oído también muchas veces, si tenemos en cuenta los desastres climáticos asociados al cambio climático, que yo creo que es indiscutible, que es antropogénico. Y sabemos que siempre estos cambios, estos desastres climáticos, climatológicos, los que menos se han beneficiado de la contaminación son los que terminan pagando las consecuencias más graves. Eso, lamentablemente, desafortunadamente, en el mundo injusto en el que vivimos, es así. Y todos tenemos la responsabilidad de que deje de ser así. A mí, una de las cosas que me frustra más y me da más tristeza casi de echarme a llorar, es cuando hablamos de estas cosas con los estudiantes y me dicen, profesor, pero es que el mundo es así, no va a cambiar. Bueno, es decir, cuando alguien joven me dice eso, ve acá que yo soy un viejito y te diga eso, pues está bien, aquí nos ha hablado tanto de las limitaciones de los adultos mayores, pues tú eres un adulto mayor, pero puedes tener esa limitación, pero oye, que un joven me diga eso. Entonces yo lo que trato es de demostrarles que a lo largo de la historia ha habido cambios. Ha habido cambios porque ha habido gente que se ha atrevido a soñar. Ha habido cambios porque ha habido profetas morales, porque ha habido personas que se han comprometido con la utopía de que un mundo distinto es posible. Un mundo distinto es posible, sí, señores. No caigamos en el conformismo moral, que es una de las peores enfermedades
que puede aquejar a una sociedad. Así que los deberes éticos ante la vulnerabilidad social se radicalizan. Yo les dije que iba también a hacer referencia a la tradición cristiana. Estos deberes éticos ante la vulnerabilidad social se radicalizan para los que nos aproximamos a los temas de inequidad y marginación desde la tradición cristiana y desde el pensamiento social católico. El Papa Francisco ha dicho muchas veces que el otro descartado, y los invito a leer Laudato Si y a leer Fratelli Tutti, las dos encíclicas sociales de Francisco, que el otro descartado, ustedes saben que el tema del descarte es un tema importante para él, es un hermano o hermana que es sacramento para el creyente y hermano de Cristo. El amor fraterno, yo siempre tengo cierta cautela para hablar de amor y de caridad, porque a veces pensamos que la caridad es simplemente beneficencia o dar lo que nos sobra. Y en primer lugar, nunca hay que dar por caridad lo que se debe por justicia. Lo que se debe por justicia va primero. La caridad va más allá de la justicia. La caridad es el amor que me mueve a la fraternidad una vez he cumplido con todos los requisitos de la justicia. Por lo tanto, la caridad fraterna, la fraternidad, presupone la justicia, me compromete con ella y me compromete a ir más allá de la justicia. Esto es de Fratelli Tutti. Hay un reconocimiento básico, esencial, para caminar hacia la amistad social y la fraternidad universal. Percibir cuánto vale un ser humano, cuánto vale una persona siempre y en cualquier circunstancia. Si cada uno vale tanto, hay que decir con claridad y firmeza que el solo hecho de haber nacido en un lugar con menores recursos o menor desarrollo o de haber nacido mujer, habría que añadir, no justifica que algunas personas vivan con menor dignidad, con menos derechos, sin acceso a las oportunidades básicas para florecer. Nadie, esto también es de Fratelli Tutti, nadie puede quedar excluido, no importa dónde o cuándo, hemos hablado mucho también de la marginación por edad, haya nacido o su sexo. Todos somos iguales en nuestra dignidad humana. Mientras haya una sola persona descartada, no hay fraternidad. Mientras haya una sola persona descartada, una sola persona que sufre discriminación por su vulnerabilidad social, no hemos alcanzado la fraternidad, no hemos alcanzado una sociedad justa. Los desastres y el incremento de los desastres climatológicos ponen de manifiesto los problemas de inequidad y exclusión que imperan en nuestro país, nos lo han dicho también varias veces, pero no solo en nuestro país, porque Puerto Rico no podemos entenderlo solo, ¿verdad? Nosotros como... Escuchaban la ponencia del padre Jorge Ferrer, una magnífica ponencia sobre el tema de la ética en el manejo de los desastres. Espero que haya sido de su agrado lo presentado en el programa de hoy y que nos vayamos con la tarea de pedirle a nuestros gobernantes, a nuestros dirigentes, a nuestros líderes, imponernos nosotros mismos la regla de trabajar con ética los asuntos de toda la vida, pero particularmente cuando estamos tratando con desastres y emergencias. Los esperamos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.